línea con Dios, con Claudio. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno, qué bendición es poder compartir palabra del Señor y meditar en ella. Y mejor todavía, llevarla después por obra. Vamos a el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer de ahí el versículo 11 para que meditemos, aprendamos de la palabra de nuestro amado Dios. Dice la palabra del Señor así: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Seguramente Saulo, antes de su encuentro con Cristo, era uno de los perseguidores de la iglesia más terrible. De hecho, podemos ver en este mismo libro de los Hechos que él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Ahí estaba Saulo de Tarso. Y en los primeros versículos de este capítulo 9 se nos narra que justamente él estaba persiguiendo a la iglesia, iba camino a Damasco para seguir haciendo esa labor de perseguir a los creyentes, a los del camino, también como se les llamaba. Y en eso algo ocurre de forma inesperada, que hace que incluso Saulo de Tarso caiga del caballo y escuche una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se encuentra con Cristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Ahí estaba Saulo de Tarso, encontrándose con Cristo, y un encuentro que marcaría su vida en un antes y en un después. Para este hombre que antes de su encuentro con Cristo era un perseguidor de la iglesia, y luego de su encuentro con Cristo se transforma en uno de los apóstoles, en uno de los que sembró iglesias, en uno de los principales escritores en el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso. Obviamente, él prestaba ahí su mano para que el Espíritu Santo le inspirara para escribir estas cartas que hoy día son tan útiles para la iglesia. Y sabe, el Señor envía a un discípulo para que vaya justamente a orar por Saulo. Ese discípulo, su nombre, Ananías. Ese discípulo tenía una labor, una misión bien importante. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Más adelante se sigue desarrollando el diálogo entre Ananías y nuestro amado Señor Jesucristo, hablándole el Señor Jesús a Ananías en esa visión
que vaya a encontrarse con Saulo. Ananías sabe de quién se trata. Ananías sabe de que este hombre Saulo ha hecho daño a la iglesia. Leamos el versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor tenía una misión con Saulo. Y yo quisiera que nos concentremos especialmente en un antecedente, en una característica que se le entrega a Ananías de cómo iba a encontrar a Saulo. Está al final del versículo 11. Se le dice a Ananías que Saulo de Tarso iba a estar orando. Él ora. Hacía 3 días que Saulo había tenido ese encuentro con Cristo. 3 días nada más. Y mire cómo en 3 días ya Saulo está teniendo oración. Saulo se está comunicando con Dios. Saulo está orando. Mire, esto es tremendo. Esto la verdad que nosotros tenemos que meditar y atesorarlo en nuestro corazón. No es una cosa menor lo que está haciendo Saulo. En esta oración, él ora. Si hace solamente 3 días tuvo ese encuentro con Jesucristo. Ahora, cuando vamos al original de esta palabra que se menciona aquí como ora, esta palabra dice el diccionario Strong: orar a Dios, suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. O sea, Saulo de Tarso tempranamente se convirtió en un hombre de oración. Todavía no llega Ananías ahí a desarrollar esa misión y Saulo ya está orando. Saulo está ahí en conversaciones con Dios. Está esperando Saulo instrucciones. Él ora. Qué gran característica. Qué hermoso sería si nosotros también pudiéramos transformarnos en hombres y mujeres de oración, conocidos como hombres y mujeres de oración. El Señor le podía haber dado cualquier característica a Ananías de cómo iba a encontrar a Saulo. Saulo podía haber estado ahí llorando, Saulo podía haber estado ahí quejándose, Saulo podía haber estado esperando, no lo sé. Pero se le dice a Ananías que Saulo ora, él ora. Mire, hay otras traducciones y quisiera compartírselos como lo mencionan otras traducciones. Esta expresión aquí al final del versículo 11 en este capítulo 9 del libro de los Hechos. Lo encontrarás orando. Lo encontrarás orando, dice otra traducción. Mira, está en oración, se traduce en otra de las traducciones de las Sagradas Escrituras. ¡Qué hermoso! Lo encontrarás orando. Mira, está en oración y está orando allí, dice otra de las traducciones de este texto. Lo encontrarás orando. Y sabe, cuando yo veo este versículo, pienso, nosotros, para nuestro círculo más cercano, para quienes tenemos ahí a lo mejor bajo el mismo techo, nos conocen, nos identifican como hombres y mujeres de oración, o para ellos es muy extraño que nosotros oremos. Y como le digo, el Señor le podía haber dicho cualquier cosa a Ananías con respecto a cómo iba a encontrar a Saulo, pero Saulo está orando y Saulo no hace mucho se encontró con Cristo. Entonces Saulo comenzó una vida de oración tempranamente, con la revelación que él tenía hasta ahí. Con haberse encontrado con Jesucristo hace poquito, comenzó una vida de oración. Él está orando.
Y cuando vemos las cartas que escribió el apóstol Pablo, no nos cabe duda que él fue un hombre de oración. Y yo me pregunto, ¿somos nosotros hombres y mujeres de oración? Claro, nos gusta el poder, nos gusta cómo el apóstol desarrolló su ministerio. Nos atrae eso, nos impacta cómo él, donde llegaba, era, la verdad, causaba una revolución en el mundo espiritual. Pero no se olvide que Saulo ya tempranamente estaba orando. Imagínese cómo fue después de haberse encontrado con Ananías, donde Ananías ora por él para que reciba el Espíritu Santo, para que recobre la vista. Era un hombre de oración, era un hombre de oración. Entonces, cuando vemos este ejemplo de este hombre de Dios, que tempranamente está orando, cuando nosotros probablemente también tenemos anhelos, deseos de que Dios nos use en gran manera, no podemos separar el hecho de que Dios nos use, que seamos instrumentos de bendición si no tenemos vidas de oración. Sin oración no hay poder. Entonces, a través de la oración, una de las cosas que nosotros demostramos, evidenciamos, es dependencia de Dios. Y usted y yo necesitamos de Dios. No solamente una vez por semana, ni 2 veces por semana. Nosotros necesitamos de Dios todos los días. Todos los días. Y me recordaba esa frase que escuché en una ocasión cuando alguien dijo: comienza el día de rodillas para que puedas terminar el día de pie. Es una expresión para decir que la victoria, el sustento, la fortaleza para enfrentar lo que nos presenta el día a día viene directamente de parte del Señor. Admiramos a hombres como el apóstol Pablo. Pero no se olvide que él fue un hombre de oración. No se olvide que él llegó a decir: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Cristo también oró. Nuestro amado Señor Jesucristo, en los días de su carne, también presentó oraciones con ruegos y súplicas, con clamor a Dios. Y mire esta característica. Alguien podría decir: bueno, pero Saulo está recién llegando. Pero ahí ya está orando. Saulo lleva 3 días de haberse encontrado con Cristo y ahí está orando. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros? Por eso yo me vuelvo a preguntar, ¿nuestro círculo cercano nos identifica a nosotros como personas de oración? Ahora, no le digo oremos para exhibirnos como grandes hombres y mujeres de oración. No estoy diciendo eso. ¿Quiénes están más cerca? En el caso del ejemplo de los padres hacia los hijos están viendo en sus padres resolver los problemas con oración. Los hijos están viendo a sus padres que pasan tiempo en oración. Porque si no es así, no podemos entonces aspirar a que los hijos sean el día de mañana hombres y mujeres de oración, si hoy día no están teniendo esos ejemplos, esos referentes. Por supuesto que Dios puede hacer milagros, pero una de las labores, una de las tareas principales que tienen los padres cristianos es enseñarles a sus hijos a amar a Dios. Y yo me pregunto, ¿alguien puede decir que verdaderamente ama a Dios si no tiene una vida de oración? Si es extraño ver a esa persona orando. Qué hermoso sería que, así como pasaba con Saulo, cuando la gente llegue a nuestra casa o nos llame por teléfono, se encuentren con que no pudimos contestar esa llamada porque estábamos orando. Estábamos hablando con Dios, estábamos en otra llamada más importante. Hay un hombre reconocido, yo diría que es uno de los héroes de la fe contemporáneos, que ya partió a los brazos del Señor hace algunos años, Gille Ávila. Ese hombre
era identificado como un hombre de oración. Quienes lo conocieron dicen que oraba 40 horas a la semana aproximadamente. 40 horas a la semana. Mire, 40 horas a la semana. Si usted hace ahí una operación matemática, esas 40 horas de oración a la semana, la divide por 7, estamos hablando de cerca de 6 horas diarias de oración. 6 horas diarias de oración. Cuando usted se encuentra con una persona con esta característica, usted no le cabe duda que esa persona depende de Dios. Cuando usted se encuentra con una persona con estas características, usted no tiene ninguna duda que esa persona es una persona que necesita oración. El tema es que nosotros también, y muchas veces nos cuesta. El mismo pastor Gille Ávila dijo en una ocasión: vivir sin orar es vivir sin Dios. Mire, tremenda, profunda revelación. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Ahora, si para atrás no hemos sido gente de oración, no nos hemos caracterizado como un hombre de oración o una mujer de oración, en el caso de ellas, de nuestras hermanas, yo le pregunto, ¿qué impide que nosotros podamos transformarnos a partir de ahora en hombres y mujeres de oración? ¿Qué impide que a partir de ahora cambiemos nuestro hábito? ¿Sabe? Especialmente porque, claro, vemos al pastor Gille Ávila, un hombre que en sus cruzadas ocurrían milagros, grandes cosas, un referente, un héroe de la fe, pero vivía orando. Él lo necesitó. Y nosotros también. Nosotros también. Nuestra familia también lo necesita. Nuestros barrios también necesitan ver a Dios obrar. Donde encontremos a un hombre verdaderamente de fe, a una mujer verdaderamente de fe, vamos a encontrar a un hombre, vamos a encontrar a una mujer de oración. Ahora, ¿qué impide que nosotros también podamos ser a partir de hoy día hombres y mujeres de oración? ¿Sabe qué? Solamente una decisión es lo que hay que tomar. Depende de nosotros. Depende de nosotros es asignarle y darle el valor que tiene vivir una vida de dependencia de Dios. Lo necesitamos. Saulo iba a ser hallado por Ananías orando. Pero cuando vemos también a Ananías, ¿sabe? Encontramos a este hombre que también era un hombre de oración. Porque en esta visión él escucha hablar a Jesús y conoce la voz del Maestro cuando lo llama Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y recibe Ananías instrucción específica, y aquí encontramos otra de las características que nos da, otra de las herramientas que encontramos en la oración. Dirección. A través de la oración nosotros encontramos dirección. Y alguien puede decir: ¿pero dónde dice la Biblia que Ananías está orando? Pero Ananías en esta visión habla con Dios. Habla con Jesucristo. Y esa es la oración. Hablar con el Señor. Hablar con Él. Yo quisiera que el Señor nos ayude para que usted y yo podamos transformarnos en hombres y mujeres de oración. Más allá de que usted pueda decir: probablemente es que yo llegué hace tan poquito al Señor. Más allá de que usted pueda decir: es que sabe, yo no sé orar. Saulo de Tarso hace 3 días se había encontrado con Jesús. Y él iba a ser hallado por Ananías orando. Tempranamente empezó a llevar una vida de oración. Y si Saulo lo pudo hacer,
El que dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿sabe? Quiere decir que usted y yo también podemos. Quiere decir que usted y yo también podemos hacerlo. Si Él lo pudo hacer, si Él fue capaz de decir que imitaba a Jesús, o sea, como que Pablo, como el apóstol, nos quiere decir, yo pude hacerlo. Y como yo pude hacerlo, imitar a Cristo, vivir como Cristo. El que dijo, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿sabe? Si Él lo pudo hacer, usted y yo también podemos. Es tomar la decisión. Yo quiero invitarle, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que decidamos a partir de hoy convertirnos en hombres y mujeres de oración. El enemigo le teme a una iglesia que ora. El enemigo tratará por todos los medios de que usted desista de convertirse en un hombre y una mujer de oración. Intentará por todos los medios de que usted no consagre un tiempo al día, lo llenará de quehaceres, traerá entretención, distracciones, pero tomemos esa decisión para que así como tempranamente Saulo fue encontrado orando y después se transforma en uno de los apóstoles con más profunda revelación del Espíritu Santo. Imagínese lo que podría ocurrir con nosotros. Imagínese lo que podría ocurrir con nuestro entorno. Imagínese lo que podría ocurrir en nuestras ciudades si decidimos también comenzar a ser hombres y mujeres de oración. Que Dios le bendiga. Ayúdanos el Señor, porque yo estoy seguro que esa es la voluntad de Él. Bendiciones.